Muy buenas tardes, ese es su programa Antena Internacional, el programa que lo mantiene informado y el análisis pertinente de los principales acontecimientos que tiene hoy el mundo. Hoy tenemos una presentación muy especial, se encuentra en los estudios la embajadora de la Unión Europea, Irene Jores. Va a ser la entrevista del día de hoy, pero antes de la entrevista vayamos a nuestra sección, el personaje de la semana. Y el personaje de la semana es Luis Guillermo Solís. Él el día de ayer ha asumido el poder en Costa Rica. ¿Y cuál es el verdadero terremoto político que ha ocurrido en este país centroamericano? Luego de décadas de dominio entre liberales y demócratas cristianos, hoy se levanta esta figura de un independiente que busca justamente recuperar la confianza perdida en el sistema político en Costa Rica. Debido a una serie de escándalos políticos, problemas de corrupción, el gobierno anterior de la expresidenta Laura Chinchilla, los costarricenses han decidido salir del bipartidismo y ahora apostar por una nueva figura política en el escenario costarricense. Él va a tener la delicada misión de poder recuperar los niveles de economía en este país centroamericano que siempre se ha distinguido por tener una larga tradición democrática desde el gobierno de Pepe Figueres. Vamos a decir que por estas razones el señor Luis Guillermo Solís, actual presidente de Costa Rica, es el personaje de la semana. Y ahora vayamos a la cifra de la semana. Y la cifra de la semana es 200. Lamentablemente este número nos trae recuerdo la cantidad de adolescentes nigerianos que han sido secuestrados por un nuevo grupo islámico, bueno para la opinión pública internacional, que no lo ha seguido específicamente, llamado Boko Haram. Este grupo aparentemente ha querido hacer una especie de trata de personas y ha secuestrado a estas niñas. Lo interesante es que en la comunidad internacional de países tan diversos como China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, se han ofrecido para poder cooperar militarmente para un rescate de estas jovencitas y es actualmente una causa común. Veremos y esperemos pues que esto ocurra sin pérdida de vidas humanas. Bueno, dicho esto, vayamos a la entrevista de la embajadora Irene Jores. Muy buenas tardes, señora embajadora, y muchas gracias por estar nuevamente aquí en nuestro programa. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hoy, 9 de mayo, es un día muy especial para la Unión Europea. Un aniversario más desde aquel discurso que unió a las diferentes potencias luego de esta desagradable experiencia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de unirse esfuerzos, ¿no? La unión de los países europeos ya había sido planteado teóricamente mucho antes, ¿no? Desde el tiempo de Manuel Kant, ¿no? Con la paz perpetua y una serie más de académicos. La pregunta sería específicamente, ¿cómo hablar hoy de qué cosa puede unir a la Unión Europea después de tantos años en el cual ha habido periodos de crisis y de apogeo? ¿Cómo leer desde el año 2014 esta unión? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente hoy celebramos un cumpleaños importante. La Unión Europea tiene 64 años, o sea, es el 64 aniversario de un discurso que expuso por primera vez la idea de una Europa unida. Y lo remarcable de este momento es que aquel discurso ha sido pronunciado a 5 años del fin de la guerra más desastrosa que hemos tenido en el continente, que era la Segunda Guerra Mundial, y que ha dejado en cenizas el continente, con muchísimos muertos, con pueblos muy enfrentados, y en una situación donde
digamos, los franceses o los alemanes se odiaban, ¿no? Y entonces tener el coraje en este momento de decir, planteamos una unión, una causa común entre los pueblos, era casi impensable. Entonces, ha tenido una visión extraordinaria de plantearlo y después la astucia de cómo poner en marcha también esa unión. Es que la unión no ha sido una unión desde el 1950, sino se ha venido construyendo, poniendo en común diferentes ámbitos políticos y creando, o sea, empezando por la industria del carbón y del acero, justamente porque son las industrias de base de la guerra, y poniéndolos bajo administración comunes. Y hacer que las tareas y las políticas comunes y las instituciones comunes sean tan amplios y los intereses tan vinculados y tan estrechamente ligados para que no pueda haber más guerras en Europa. Esto ha sido el proyecto de paz, digamos, más radical que ha habido en Europa, y la construcción de la Unión Europea es un proyecto muy particular. No es ningún otro proyecto de integración es igual a la Unión Europea. Entonces, si usted pregunta hoy por hoy, ¿cómo se puede hablar? Hoy la Unión Europea tiene 28 países miembros, tiene un mercado integrado, tenemos una sola moneda, tenemos una sola frontera común, tenemos muchísimos espacios y políticas que se hacen en común, y la Unión Europea, o sea, no se puede desintegrar tal cual. O sea, no es un club donde se entra y se sale, sino ya es una apuesta de los países a hacer políticas comunes con una justicia común, con una unión bancaria común, o sea, con tantas cosas en común que simplemente es una nueva realidad geopolítica. Y yo pienso que hemos logrado mucho, hemos pasado una crisis, y podemos hablar un poco más detenido enseguida de esto, que la hemos superado, y la Unión Europea ha sido fortalecida o ha salido con instituciones mucho más fuertes que antes. Ahora, el reto de ahora es relanzar la economía real, relanzar la creación de empleos para justamente las poblaciones que han sufrido mucho por estas políticas de ajuste que se han llevado en los últimos años, para llevar a los estándares que la población espera. Señora Embajadora, hay un punto bastante interesante que lo he escuchado muchas veces al momento de hablar entre Perú y Chile, el tratado, poniendo el ejemplo entre Alemania y Francia, ¿no? Dos países que han tenido en la historia innumerables enfrentamientos bélicos y con mucha violencia entre ambos países. ¿Cómo es que estos países lograron deponer esa rivalidad histórica por un proyecto común? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue un problema de una decisión de las élites? ¿Una conciencia colectiva de que ya tenía que terminar esto? Porque esa enseñanza puede ser, digamos, recogido por otros países de tanta tensión que existe, ¿no? Con razones culturales, históricas, de rivalidad. Claro, por un lado yo creo que lo que nosotros mismos aprendemos y tenemos que aprender de nuestra historia es que los nacionalismos y los ultranacionalismos nos han llevado solamente a la guerra y al retraso. Entonces, en aquel entonces la decisión de hacer una Unión Europea no ha sido conciencia colectiva, todo al contrario, ¿no? Lo que intentaba decir, fue en una época donde los países y los pueblos se odiaban tanto que incluso era imposible que un francés se casara con una alemana, porque ambos iban a ser repudiados en sus comunidades. Entonces, superar esto ha sido, yo creo que muy hábilmente, una decisión de ciertas élites de decir, vamos a poner en común las industrias básicas de la guerra, empezando con el carbón y el acero, crear una administración común y hacer que esta administración común no permita decisiones unilaterales por un país contra el otro.
¿ya? Entonces ha sido tomando la vía económica por delante y creando muchos intereses económicos conjuntos. Es un poco lo que está pasando entre Chile y Perú. Lo hemos aprendido de ese caso, ¿no? Bueno, lo que se ha dado entre Chile y Perú también, ¿no? Entonces, pero, mire, y después del carbón y el acero se ha hecho la unión de la industria atómica, después han seguido las comunidades económicas europeas en su momento, en el siglo XVI, que han optado por un mercado común, que han optado por una política común agraria, por ejemplo, y así se ha venido profundizando paso a paso, ¿no? Entonces, la Unión Europea ha hecho dos pasos paralelos. Uno ha sido aprofundir lo que nosotros llamamos la profundización de la Unión, es decir, cada vez más áreas políticas están puestas en común, y por otro lado un proceso de ampliación que era el de acoger nuevos miembros. Así es. Sobre ese punto también es un nuevo aniversario, el 10º aniversario de la inclusión de los países que antes pertenecían a lo que se denominaba la cortina de hierro, ¿no? Países como Polonia y otros más ingresaron a la Unión Europea. Que hayan pertenecido al eje soviético durante la Guerra Fría, ¿cuál es ese significado? Que estos países han considerado que la democracia es el camino más seguro para su desarrollo. ¿Cómo observa estos 10 años? ¿Cómo evalúa estos 10 años de estos ingresos, de que son países que tuvieron en un momento dado un régimen bajo la influencia de un régimen no democrático? La ampliación grande de la Unión Europea, que ha sido en el año 2004, que han sido justamente el ingreso de los países de la ex Unión Soviética, ha sido un paso enorme para la Unión Europea. Ha sido una petición que los países han hecho en el momento justo antes de la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia? A inicios de esta semana se ha celebrado el Día Nacional de Polonia, y recuerdo que la embajadora de Polonia en el Perú ha terminado su discurso diciendo: somos muy orgullosos de ser europeos y somos muy contentos de pertenecer a la Unión Europea, y somos muy orgullosos de vivir ahora en un ámbito democrático y libertades individuales. Ahora, ha sido, por un lado, ganar la democracia, y por otro lado, la integración y la ampliación europea ha sido un éxito económico también, tanto para los países que ya estaban en la Unión como para los países que se han integrado. O sea, ha sido una ganancia de un PIB de más de 2% del PIB. O sea, esto sí se ha calculado entre entonces. Y la ampliación de la Unión Europea, o el ingreso a la Unión Europea, es una palanca muy importante de importantes reformas políticas, democráticas y económicas que se le piden al país antes de su adhesión, porque no es un club a cero costo, ¿no? O sea, entrar a la Unión Europea es adherir a todo lo que nosotros llamamos el acquis de la Unión, o sea, todo el paquete legislativo, regulatorio que tiene la Unión, y que básicamente ve tres cosas. Uno, que son las reformas democráticas y de gobernanza, es decir, lucha anticorrupción, que son la separación de poderes, el funcionamiento de las diferentes instituciones, y establecer también reglas económicas claras, de competencia económica, acabar con monopolios, atribución transparente de contratos, o sea, todo lo que aumenta y permite más competición de mercado, ¿no? Correcto. Señora embajadora, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando sobre el tema.
Continuamos con esta entrevista a la embajadora de la Unión Europea acá en el Perú, la embajadora Jore. Señora embajadora, uno de los temas más importantes que está ocurriendo en estos días es el tema de Ucrania, el conflicto interno dentro de Ucrania que ha comenzado a afectar el equilibrio internacional. Los rusos y principalmente el presidente Putin está muy preocupado porque siente que la OTAN está tocando las puertas ya del territorio de Rusia, propiamente dicho, ¿no? Luego de haber tenido, pues, históricamente una cortina de hierro de países que podían ser la defensa, hoy la OTAN está a punto de tocar territorio ruso, la puerta del territorio ruso, no digo que se pase más allá de la frontera. ¿El señor Putin y Rusia debería temer por esto? No, seguramente no. No, seguramente no. Para nosotros el tema de Ucrania es muy preocupante, efectivamente, porque es una desestabilización de un país que está en el vecindario directo de la Unión y que es un país que tiene una problemática y una estructura muy similar también a muchos de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Ucrania, a raíz de la desintegración de la Unión Soviética, ha salido y ha sido reconocido como un Estado independiente, soberano, con una integridad territorial, ¿sí? Y tiene todo el derecho de defender su integridad territorial. Ahora, cualquier cambio y cualquier modificación y cualquier tensión dentro de Ucrania se tiene que resolver, de nuestro punto de vista, dentro de las reglas de juego y dentro de la legalidad del país. Ahora, es un país con mucha problemática interna, con una población dividida, con un tejido industrial mal repartido. Está claro, pero digamos, lo que para nosotros es tan importante que cualquier solución pase por ser una solución negociada y que sea una solución pacífica. Esto ha sido el contenido de la resolución que ha sido aprobado en Naciones Unidas. Esto ha sido el consenso de las naciones en la reunión de Ginebra, junto con Rusia, junto con los Estados Unidos, con la Unión Europea, pero pedido por el gobierno de Ucrania. Entonces nosotros pensamos que Ucrania tiene que ir a elecciones lo más rápido posible, tiene que hacer sus elecciones para tener un gobierno legítimo y legítimamente elegido, y está claro que los problemas y las tensiones internas se han de solucionar de manera negociada. Para la Unión Europea, lo importante es no tener una destabilización en nuestro vecindario. Eso es lo que nos interesa. No necesitamos ningún ingreso de Ucrania, o sea, no es la Unión Europea que quiere ampliarse, no. La Unión Europea lo que insiste en la inviolabilidad del derecho internacional y del orden internacional, y en las necesidades de tener soluciones negociadas y pacíficas. Correcto, queda bien claro en la posición europea. Ahora, la Unión Europea está evolucionando, cambia, y uno de los cambios que está realizando la Unión Europea es el concepto de cooperación con los países a nivel internacional. ¿A dónde apunta estos nuevos cambios que está realizando? Por ejemplo, los cambios que hay en la cooperación con respecto a América Latina y específicamente tal vez hablar algo del Perú. Por supuesto, muchas gracias. Yo creo que lo que está cambiando es el mundo entero, ¿no? O sea, también América Latina ha cambiado, el Perú ha cambiado mucho. Entonces, estamos hoy en una geografía bastante distinta que hace 20 o 30 años. Entonces, por un lado, la Unión Europea se ha consolidado también en su política exterior. El Perú, para hablar muy específicamente, ha crecido, ha experimentado un desarrollo económico sin precedentes y es ahora una
un país emergente de ingreso medio. Entonces el Perú, si bien tiene problemas de desarrollo interno, pero para nosotros es un partenario, no es un recipiente de ayuda, ¿no? O sea, y yo creo que es un consenso mutuo que estamos redefiniendo la característica de nuestra relación. Estamos haciendo muchas cosas conjuntas en el ámbito internacional. Estamos, como ustedes saben muy bien, hemos firmado un tratado comercial, estamos ante la eliminación, de hecho, de la visa Schengen, y tenemos un partenariado en muchas cosas. Ahora, estamos manteniendo también nuestro apoyo financiero a las políticas de desarrollo interno del Perú. O sea, el Parlamento Europeo en diciembre pasado ha aprobado un sobre de 67 millones de euros específicamente para el Perú, y con ello vamos a apoyar las políticas de inclusión social del Perú, la gobernanza en las regiones, o sea, sobre todo las reformas del manejo y de la gestión de las finanzas públicas y la gobernanza en las regiones, y vamos a apoyar también el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas para que puedan aprovechar mejor las nuevas oportunidades que también les ofrece nuestro Tratado de Comercio. Qué interesante, ¿no? Porque creo que acá, si lo podemos resumir, es que está apoyando el aumento de las capacidades del Estado que pueda tener, ¿no? Para poder atacar la pobreza, para poder administrarse mejor, ¿no? En general, ¿no? Ese es uno de los cambios rubros. Una de las cosas que los peruanos, muy especialmente, estamos bastante interesados y siempre le deben estar preguntando sobre la visa Schengen. ¿Cuándo lo vamos a tener? Bueno, por un lado, la buena noticia es que el último paso de las decisiones políticas se tomó, ¿no? El nuevo reglamento de la visa Schengen va a estar publicado el 18 de mayo en el Diario Oficial de la Unión, con lo cual entra en vigor, ¿no? O sea, con lo cual las decisiones están muy entrenadas. Ahora, hemos iniciado los trabajos técnicos para la evaluación de riesgos, y que va a llevar después a la negociación del tratado bilateral entre la Unión Europea y el Perú sobre la eliminación y las modalidades de hecho para la aplicación de la eliminación. Entonces, eso va a terminar en un acuerdo bilateral. Sí, sí. Que a partir de eso ya... Claro, y ese acuerdo bilateral está ratificado y se tiene que transponer a todos los Estados miembros que son parte del espacio Schengen, porque por supuesto, donde llega el peruano con su nuevo pasaporte biométrico va a ser a Francia, va a ser a Bélgica, va a ser a Alemania, donde tiene que reconocerse. Que quede claro, ¿esta aprobación va a ser por cada parlamento estatal de la Unión Europea o basta el Parlamento Europeo? No, tiene que pasar el Parlamento Europeo y después la decisión, pero tiene que estar enterinado en cada Estado miembro, porque la aplicación del control de visado está reside con los Estados miembros. Con los Estados miembros. Claro, porque a fin y a cabo es la migración francesa o la migración belga o la migración alemana que tiene que ejercer el control de la entrada y de la salida y la circulación de las personas, ¿no? Bueno, entonces creo que queda muy claro la hoja de ruta que nos falta para poder ser realidad el poder viajar sin esta visa. Por último, señora embajadora, ¿alguna novedad con respecto a la reunión COP20 que se va a desarrollar en Lima? ¿Qué podemos decir a algún último aporte europeo al respecto? Bueno, nosotros para la Unión Europea la COP20 es muy importante, pero no solo, o sea, le damos mucha importancia, pero la COP20 tiene una importancia para todo el mundo y el Perú está de presidencia de un acuerdo mundial. Entonces, para asegurar el futuro para las generaciones futuras, la sostenibilidad y el desarrollo económico para las generaciones futuras. Y esta responsabilidad es muy grande para el país, y que también va a hospedar una conferencia enorme acá.
Entonces, hemos decidido, uno, apoyar el Perú en sus capacidades de negociación, o sea, con expertise técnica, y por otro lado, la semana pasada se ha decidido de alocar 5 millones de euros para apoyar al Perú en la organización misma de esta conferencia. Entonces yo creo que esto es una buena noticia y eso, digamos, nos ponemos de par con los peruanos para prestarles el hombro, porque la carga entendemos que es muy grande. Bueno, señora embajadora Irene Jores, muchas gracias por su presencia. Esperemos que no sea la última visita, tengamos de acá un tiempo una nueva visita en su programa Antena Internacional. Muchísimas gracias a ustedes todos también. Y con ustedes, señores, hasta el próximo viernes aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenas tardes.